tecnología como siempre, pero finalmente triunfamos, ¿no? Estamos aquí, presentes. Agradecemos la presencia en un día que afortunadamente fue de sol y no de lluvia. Y nos corresponde en esta oportunidad una visita lejana pero cercana al mismo tiempo, un buen amigo de algunos de nosotros, don Segundo Rosamel Concha Pedreros, que nació en Coelemu el 22 de julio de 1961, ¿se acuerda bien, no? Sí. Ya. Cuando en esa época le pegaban el... Hijo de don Rosamel Concha Sangüesa y de doña Ana Rosa Pedreros. Realizó sus estudios básicos en la escuela número 6 de hombres República del Brasil. Sabe bailar samba. Actual escuela José Francisco Pino Medina. Realizó estudios de enseñanza media en el Liceo C número 3 Domingo Ortiz de Rosas de Coelemu y estudios superiores en el INACAP de Concepción, en el cual recibió el título de técnico en Administración de Empresas, con mención en Personal y Finanzas. Tiene harta plata el hombre, ¿no? En 1982 inicia su práctica profesional en Administración de Inventario aplicado a la empresa pesquera Indumar Limitada. Dicho informe de práctica le permite obtener una contrata en la empresa donde permanece durante 5 años. Posteriormente, en 1988, ingresa a trabajar a la ilustre Municipalidad de Trehuaco, en calidad administrativa. Cursa tercer nivel de formación en Protección Civil en ONEMI, con distinción máxima. Durante el año 1988 también participa en la Conferencia Internacional de Desastres y Emergencias en la ciudad de Viña del Mar, especialista en hacer desastres, ¿no? O arreglando, no sé. Por ahí va. Hay que preguntar en la casa. En 1999 publica un texto titulado Manual y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones Municipales, inscrito con propiedad intelectual número 110.401, con fecha 24 de septiembre del año 99. En el año 2000 publica un texto también titulado Técnicas de Inspección Municipal para generar ingresos propios, con registro número 115.699, con fecha 11 de agosto de 2000. Ambos textos son solicitados por los municipios desde Arica a Punta Arenas. Y usted también es solicitado de Arica a Punta Arenas, me imagino, también, no solo el texto. Por algo lo tenemos acá. En el año 2001 obtiene el segundo lugar a nivel regional en el concurso nacional de proyectos Mejorando el Servicio, Innovando la Gestión, con el proyecto denominado Radio Comunitaria, una mejor gestión municipal. Su última obra realizada es el libro Trehuaco y su historia. Primera, y espero que no sea la última edición, inscrito en el registro de propiedad intelectual con fecha 29 de diciembre de 2010. Entonces, aquí les dejo a don Rosamel, Segundo Rosamel Concha Pedreros, un hombre multifacético, funcionario, padre de familia, amigo, escritor, amante de su comuna de Trehuaco, profundo conocedor de la historia. Así que a molerlo a preguntas después. El amigo Chamelo. El amigo Chamelo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo quiero en realidad agradecerle a nuestro director de la Sociedad de Historia y Geografía del Folclore, a nuestro amigo Eugenio Bastía Cantuarias, y por haberme dado la oportunidad, ¿cierto?, de hacer invitaciones a los trehuaquinos. También nos acompaña Alejandra y María Inés, ¿cierto?, que vienen de Trehuaco. Quiero decirle a ustedes de que mientras escuchaba, yo no estoy muy convencido de estar acá, porque no tengo nada de escritor, nada. La verdad de que esto fue como un desafío personal
y el culpable, el responsable que yo esté acá es el padre, que en paz descanse, de Alejandra Cruz, don José Andrés Cruz Rebolledo, más conocido como don Pepe Cruz de Trehuaco, que llegando de 12 años a Trehuaco, siempre me inculcó todo esto de, aparte de haber vivido la creación de Trehuaco, la creación de la comuna, de Lautaro, me hablaba de Lautaro. Y cuando, digamos, falleció, bueno, a mí me tocó hacer la oratoria de despedirlo en el cementerio, y el padre Andrés Lacalle dijo, este Pepe, ya más de 50 años, el padre del sacerdote dijo, los locos, faltan locos en Chile porque los locos tienen la razón, son los que han creado muchas cosas. Y la verdad las cosas es que él soñó hacer comuna a Trehuaco en la década del 60. Y Trehuaco era nada menos que una aldea de Portezuelo. Y solamente tenía 370 habitantes. El piso mínimo para hacer comuna tenía que requerir 4.000. Entonces era una idea quijotesca de que después todos lo siguieron. Y por lo tanto, yo fui uno de los seguidores de que después que falleció, empecé a buscar libros, literatura, y más como me había ganado un proyecto en la radio, me tocó hacer radio y me llegaba toda la información, y yo decía, si dicen que los locos tienen razón, empecé a buscar literatura, y me fui metiendo de a poco, ¿cierto? Leyendo literatura de, qué sé yo, la Araucana, la epopeya de la Araucana, los cantos de Alonso Ercilla. Después me metí con el libro Jerónimo de Quiroga, de las memorias de sucesos de la guerra de Chile. Y después el remate, bueno, Inés Alma Mía, de Isabel Allende. Y bueno, el remate fue haber leído la historia de Fernando Alegría, de Lautaro Jovelierto de Arauco. Y de a poco, y sumado a eso, la tradición oral de lo que don Pepe contaba, ¿cierto? Más otros personajes como, qué sé yo, don Manuel Salvador Mon Lehuede, que también tenía, me decía Alejandra, también tenía propiedades en Montezorro. También él como historiador fue destacado senador de la República. Y presidente de la sociedad. Ah, ya. También. Y también él decía de que el lado norte era el lugar donde había nacido. Coincidía también con Antonio Encina, ¿cierto? Francisco Antonio Encina, que era propietario de uno de los terrenos de Quilpolemo, de Chihuahua. Pero yo quiero explicarle, pero eso es más o menos como la introducción. En realidad, ni yo estoy convencido, pero el responsable es el papá de él, que está descanso. Yo creo que cronista nomás, porque yo junto y pego, ¿va? Pero vamos a tratar de explicarle lo que yo le quiero contar. Trehuaco y su historia. Bueno, significado y ubicación de Trehuaco. Según el lenguaje araucano, mapudungún, Trehuaco, ¿cierto? Es una palabra araucana. Tregua significa perro y co, agua. Se le denomina como perro de agua o agua del perro, traducida como agua mala. También se dice que los incas llegaron hasta Litata y en términos quechua, ¿cierto? En lenguaje quechua, ellos entiendo que cuando regresaron a Quito contaron, digamos, que se habían encontrado con un trehuaco que tenía la forma de un cántaro mágico. ¿Ah? Tregua, cántaro, huaco, en quechua, huaco es mágico, ¿no? Cántaro mágico. La ubicación de Trehuaco, como lo decía el señor, ¿cierto? Es de todo Chile, es de, sigamos dándole, es de nuestra 16ª región de Ñuble, ¿cierto? Ahí se ubica Trehuaco.
ubicación de Trehuaco está ubicado dentro de la provincia de Litata, ahí hacia la costa, ¿cierto? Ahí está Trehuaco. Sus principales características: Trehuaco es una comuna rural de la región de Ñuble. Se ubica al norte del río Itata, en el corazón del secano costero. Limita al norte con Quirihue y Cosquecura, al sur con la comuna de Coelemu, al este con Ningüe y Portezuelo, y al oeste con Coelemu y el Océano Pacífico. Su actividad económica se enmarca en el desarrollo agrícola, forestal, industrial y producción de cultivos tradicionales, como papa, maíz, lenteja, y también se dedica también a la actividad avícola, apícola, fruticultura, pesca, artesanal. Trehuaco consta de 313 kilómetros cuadrados de superficie y bueno, eso es según la población del último censo 2017. Y ahora hay 2 menos, ¿no? Sí. Usted y la Ah, señora sí, pues, Alejandra. sí, ahora hay dos acá. Está por acá. 3. Bueno, y otra de las fiestas costumbristas. El municipio, ¿cierto?, auspicia diferentes fiestas costumbristas durante todos los años, que les permite comercializar y dar a conocer, ¿cierto?, a sus diferentes productos, como a través de diversos eventos, como el cordero arvejado, trilla con rastra, la ribera de Litata, fiesta de la cuelcha, el mingaco de la papa, fiesta del vino y trilla a yegua suelta. Somos una comuna fiesta. ¿Pero hay alguna fiesta del folclore religioso en Trehuaco? No, esa fiesta religiosa, la que dejó marcada y tiene sus derechos, era el padre Ricardo Samo O'Brien, Sí. que en Portezuelo hizo esa fiesta La que fiesta hizo famoso, fiesta criolla, que iba toda la La folclorista. campesina. Sí, fiesta campesina. Y vistió una virgen campesina de también. Guasa. Sí. ¿Usted sabe por qué es la historia, no? ¿Sabe por qué la hicieron de Guasa? No. Porque ese día, el 6 de julio, estaba lloviendo. Entonces un guaso le puso un poncho a la Virgen para que se no se mojara, y otro guaso le puso una chupalla. Y por eso quedó como Virgen campesina. Ah, qué interesante. Qué bueno. La fundación de Trehuaco, por la ley 17.889, fue creada la comuna de Trehuaco bajo el gobierno de Salvador Allende Goce, que estamos cumpliendo este año 50 años celebramos el 30 de enero los 50 aniversarios de la comuna de Trehuaco. Ahí podemos ver Trehuaco. Trehuaco, ¿cierto? En este lugar, ¿cierto? Donde este es el río Itata, ¿cierto? Que nos separa de Coelemu, ¿cierto? La parte suroeste. Y para ser comuna, como Trehuaco es una aldea 370, y don Pepe Cruz, que en paz descanse, ¿cierto?, él siempre decía, es que Trehuaco tiene que ser comuna, y lo planteó como en la década del 60, cuando hizo como varios intentos Salvador Allende para ser, digamos, presidente. En el primer intento no le resultó, pero por ahí don Clodomiro Almeida, siendo diputado y también apoyando la causa de Salvador Allende, le dijo: oye, Pepe, reúnete 300, digamos, firmas y podemos hacer la gestión de comuna. La verdad las cosas es que él le dijo a uno de sus trabajadores: oye, Teno, prepara los caballos y salgamos a recorrer Trehuaco. Y le fue exitoso, lograron. ¿Y a qué lugar pasaron? Pasaron por los territorios de Cosquecura, ¿cierto?, por Quirihue y por Portezuelo, y todos le decían: qué bueno, vamos a tener comuna y vamos que se puede. ¿Por qué se creó la comuna de Trehuaco? La idea principal de crear la comuna de Trehuaco era porque fundamentalmente sus terrenos, si no llegaban oportunamente a pagar sus contribuciones a Portezuelo, que son más de 50 y tantos kilómetros,
le remataban sus bienes raíces. Y por lo tanto, Trehuaco en representatividad como aldea, de regidores, donde habían 6 regidores y un alcalde, tenía solamente un representante. Nada podía ser un representante con 5. Por lo tanto, lo podían ya, era un profesional para que fuera a Trehuaco y le pudieran decir, vamos a mandar un profesional para que ustedes puedan tener y no les rematen sus propiedades. Por lo tanto, Trehuaco también pertenecía al departamento Itata, entonces no agarraban ni allá ni acá. Ellos llegaron y dijeron, bueno, vamos a pedirle aporte suelo, ¿cierto? Se crea una junta de vecinos progreso, porque tenían que primero sacar una junta de vecinos, recordarle de que es fundamental decirlo acá, de que Coelemu y Trehuaco, Coelemu y Quirihue, que son comunas que venían de parte del rey de España, el gobernador Domingo Ortiz de Rosa, y ellos fueron fundados. Trehuaco no es un proyecto de ley. Trehuaco fue un grupo de personas incentivado por don Pepito, vamos a hablar de don Pepe, que contagió a los demás y logró liderar para que Trehuaco fuera comuna. Para conformarse como comuna debía tener como mínimo 4.000 habitantes. La Comisión Procomuna de Gestión de Territorio de la comuna, ¿cierto? Fue importante la donación de territorio de Cosquecura, Quirihue y Portezuelo, que era para crear comuna. Con todos los territorios cedidos por los alcaldes y los regidores de las 3 comunas, se conforma un polígono de 313 kilómetros cuadrados de superficie. Se contó con el apoyo de todo el pueblo para reunir fondos, porque la comisión, que era como 6 personas, tenían que hacer gestiones importantes acá en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en esa época, y esto se inició aproximadamente en el 70, porque el 70 se dieron cuenta que cuando salió don Salvador Allende, don Pepe le dijo, ahora le cobro la palabra, porque como nos salieron la vez pasada, y ustedes nos prometieron, ahora usted como presidente tendrá que apoyarnos. Entonces ahí todos los demás dijeron, oye, don Pepe tenía la razón, sigámoslo. Ahí le escucharon y dijeron, vamos, se embarcaron. El apoyo fundamental político fue propicio, la ocasión se dieron, habían parlamentarios de la zona, todos trabajaron para que Trehuaco fuera comuna. Pero lo más importante fue el apoyo del canciller don Clodomiro Almeida, que era ministro de Relaciones Exteriores de la época. Él no solamente lo recibía, no lo recibió como político, él lo recibía como amigo, y es más, lo atendía en la casa, en su propia casa en Santiago, a todos los que iban de Trehuaco. O sea, sin el apoyo de don Clodomiro Almeida, Trehuaco no habría sido posible de ser común. Personaje importante de la gestión de la creación de la comuna de Trehuaco. Sus integrantes de la Comisión Procomuna de Trehuaco fueron los señores Luis Silva, Aquiles Parra, Óscar Alvear, Hugo Gallardo, Carlos Aldana y don José Andrés Cruz Rebolledo. Don Pepito, don Luis, don Aquiles, don Óscar, don Hugo, don Carlos y don Pepito Cruz. Él es actualmente ministro de la Corte de Apelaciones, don Carlos Aldana. Y bueno, esto culminó el 73, 30 de enero, y yo tenía 12 años y yo estuve ahí comiendo carne. Se mataron 7 vaquillas. ¿Ah? Se sacaron candidatas a reina. Y dentro de las candidatas a reina también estaba la hija de don Pepito, hermana de Alejandra, Tati Cruz. ¿Ah? Fue una fiesta grande. ¿Ah? Eso es Trehuaco, ¿ah? Una vista panorámica desde el norte. Ahí está un Clodomiro Almeida también. Sí, a ver, volvamos atrás. Está, por lo menos para que nos crea, y gracias. Ahí está don Clodomiro Almeida. Ah, ya. Y don Carlos Aldana, que hace poco fue reconocido dentro de los personajes de los 140 años que celebró el Diario El Sur de Concepción, como uno de los personajes históricos, el defensor de los derechos humanos. Él en ese tiempo fue
presidente de la Comisión Procomuna. Por eso que está junto a ella un Clomero Medio. Me refiero a este señor, don Carlos Algal. La galería de alcaldes. Alcaldes desde el 73 a la fecha, todas estas personas, autoridades, cierto que los pueblos se construyen, se crean, pero también hay que dar gracias de que el desarrollo y el progreso se debe a que cada uno de ellos ha hecho un aporte para que Trehuaco crezca. Yo le decía tío a él, desde niño, el chico Nene Gatica, Juan Gatica Monte. Nadie lo miraba como era un personaje del pueblo, pero fue elegido por el gobierno popular, designado por el presidente de la República, Salvador Allende, como alcalde de la época. Cuando yo me acerco y empiezo a trabajar con el libro de Trehuaco su historia, me acerco a la biblioteca y él no figura como alcalde, por razones obvias. Hubo un golpe de Estado y se quemaron toda la información. Por lo tanto, yo dejé un registro, un libro en la Biblioteca Archivo Nacional, y la señorita que me recibió me dijo: es importante que la tradición oral y toda la comunidad lo reconoce que él fue alcalde. Me alegro mucho que lo tengan dentro de la galería, porque así fue. Él fue designado por el gobierno militar, don Hernán Braña Soto. Tuve el privilegio de trabajar con él, mi primer trabajo, capitán de fragata, sigamos. Don Renato Chico Cabrera, estos dos están fallecidos, también fue alcalde, está vivo. Le sucedió después, fallecido, don Manuel Jara Rodríguez, don Carlos Montaner, que para descanse, Carlos Montaner Ramírez, hijo de un destacado diputado de la República, Carlos Montaner Castro, de Quirihue. Benjamín Maureira, alcalde designado también por el gobierno militar. Fernando Chandía, aquí con esto se inicia, no sé exactamente el periodo democrático, cuando ya se tiene que hacer por proceso eleccionario. Don Luis Alberto Cuevas Ibarra, él hizo 4 periodos, y nuestro alcalde actual, don Raúl Espejo Escobar. Trehuaco no solo tiene historia, sino que también tiene prehistoria. ¿Cómo no me voy a entusiasmar yo con todo esto? Si haciendo radio me informan, por favor, se informa de que han encontrado como 6 cuerpos en la Vega La Marina, en las costas de Trehuaco, el Boquitata. Se hace una excavación por el afluente del ducto Nueva Aldea que estaba instalando Celco, que fue muy polémico. Concurro, y nada menos que al hacer una excavación, sigamos, ¿cierto?, encuentran un hallazgo de 4 cuerpos sepultados, donde encuentran piedra pulimentada y piel de lobo. Llegan todos ahí como diciendo detenido, desaparecido, lo primero. Y después llega Víctor, el arqueólogo, antropólogo Marcos Sánchez, director del Museo de Historia Natural de Concepción, dijo: no, yo tengo que ordenar a la Celco, esas piezas no tienen nada que hacer aquí el juez, nada de levantar, porque aquí actuamos los antropólogos. Esto es un hallazgo arqueológico, por lo tanto Trehuaco no tiene solamente historia, tiene prehistoria. Invitaron al arqueólogo Víctor Bustos Santelice y osteólogo físico Oscar Gaetán Ramírez, que hicieron esto no es como los forenses, y se hizo un estudio minucioso que después se da cuenta que en el libro está donde encuentran todas las piezas, no sé si hacen prueba de carbono 14, y se determina de que esas piezas pertenecían al periodo arcaico medio tardío, 2100 años. Por lo tanto, más convencido quedé de que Trehuaco, ahí habían vidas antes mapuche, indígenas. Digamos, esas son las osamentas. No alcanzamos a rescatar ninguna pieza, porque nos habríamos hecho más famosos si hubiésemos creado un centro para las tenidas, una exhibición. Trehuaco es la cuna del Lautaro. Si ustedes se van a Google y buscan al Wikipedia, y le va a aparecer que Trehuaco nace en 1534 en Trehuaco. Sigamos.
Lautaro es tomado como caudillo de Pedro Valdivia, Lautaro fue secuestrado por Pedro de Valdivia, Lautaro se convierte en su paje de Pedro Valdivia, cuida las caballerizas y aprendió a conocer las tácticas de guerra. Lautaro fue un niño genio, estratega militar, superó a su maestro de Pedro Valdivia, fue protagonista de la resistencia mapuche y considerado un héroe nacional. Trabajó como 6 años como yanacona, derriba a su amo en la batalla de Tucapel, Marihueno, Concepción, ¿cierto? Ganando esas 3 batallas y muere, ¿cierto? Lo matan en Mataquito, ¿cierto? Lautaro, en sus 3 campañas contra Santiago, 1553-1557, Benjamín Vicuña Maquena, en su página, ¿cierto? 86, allí hay otro responsable que me hizo estudiar este libro, Marco Aurelio Reyes Coca, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Biobío, me dijo, estudiate eso, Y cuando empiezo a buscar, encuentro con esto. Y como les decía, así el feroz Lautaro caminaba, lo dice el canto de la Araucana 12º, así el feroz Lautaro caminaba y al fin de 3 jornadas, entre tanto que el esperado tiempo se avecina, se aloja en una vega la marina, junto a donde un recio movimiento baza de un monte Itata caudaloso. Por la frase Vega la Marina, pareciera el poeta que se refiere a la parte de la Vega del Itata en que es ubicado hoy el pueblo de Copquecura junto al mar. Y esto mismo lo confirma en la subsiguiente octava, ¿cierto? Cuyos 2 primeros versos dice 7 leguas de penco justo en esta deleitosa y fértil tierra. Como les decía, es feo decirlo y perdón el lenguaje, tal vez nosotros no estamos con todos esos territorios para formar los 4.000 habitantes que nos donó desde el estero Manqui, Copquecura, donde firmó el alcalde y sus regidores de la época, cuando don Pepito andaban buscando a los 4.000 habitantes, ellos nos cedieron Moyigua, o aún Poquitata Mela, Cajón de Mela, hasta el Monte Zorro, que era dueño del señor Lehueve, don Manuel Moner. Y Quirihue, ¿cierto? Donde estaba Quilpolemo, que era hacienda de don Francisco Antonio Encina, que después vendió a la familia Almeida, nos donaron desde el estero Manqui hasta el estero Lonquén. ¿Cuáles son los territorios que nos donaron? Quilpolemo, El Aromo, Ranque, La Vallica, Santa Isabel, hasta Yoyehue, por Santa Rosa, San José del Molino. Portezuelo no podía ser menos, si eran nuestros papás. Ellos dijeron, bueno, si le están dando lo otro, nosotros también le daremos territorio. Y ellos dieron Torreón, Caña Dulce, Minas de Leuque, Pachagua, Paniagua, Taupo, Antiquereo, Valle Alegre, Goropeumo. Y de esa manera se logra el polígono de 313 metros cuadrados que yo les señalaba. Pero cuando uno queda mirando y ve este verso, esto sería en el pasado de Copquecura, pero cuando somos comunes y lo reconoce el gobierno, Lautaro es de Chehuaco. ¿Cierto? Y lo mismo nos pasa a nosotros con Quilpolemo, que nace el conde Fermín Francisco de Carvajal Vargas y el primer regimiento que lucha por la independencia, y justo está allí, y es nuestro. Ya. Como le decía, es que está a 7 leguas. Conversé con un ingeniero, Gabriel Figueroa, que él me ayudó y me colaboró en esto, joven chehuaquino, estableciendo que una legua escrita en texto citado corresponde a una legua marina castellana, es decir, a 5,555 kilómetros. Se tiene una longitud de 38,9 kilómetros. Nos fuimos al Google Earth y sacamos a la Vega la Marina del territorio de Terhuaco y nos da exactamente 38,9, ¿dónde? En Penco, porque ahí estaba Concepción en esa época. ¿Ya?
Memoria de los sucesos de la Guerra de Chile. Jerónimo de Quiroga en 1628-1704, ¿cierto? Recopilando hasta 1656, en la editorial Andrés Bello, 1979. Este libro lo escribe Sergio Fernández Larraín. En su página 110 señala cuando hace un intento fallido. Se supone que Lautaro, una vez que ganó las 3 batallas, Tucapel, Marihueno, Concepción, él va en el desafío de ir a liquidar a que se vayan el resto, como Francisco Villagra, su primo Pedro Villagra, y también por ahí un encuentro que tuvieron medio engañoso con Marcos Vea, que era un capitán que era el que le enseñó y también querían la revancha. No pudieron ellos, se le debilitó sus fuerzas que llevaba Lautaro, porque salió con un grupo desde Trehuaco, y él regresa y dice que se retiró a pasar el invierno en la ribera del Itata, asegurándose un sitio cerca de la marina que perfeccionó con su industria y arte. Y cuando estudié administración me decían de que una empresa tiene que tener recursos humanos, técnicos, capacidad administrativa, o sea, cumplía todo, dije yo, su ejército. O sea, es obvio. Él, en Trehuaco, en la Mega La Marina, que lo aclara en el Benjamín Vicuña Maquena, en el anterior, eso demuestra de que en Trehuaco Lautaro perfeccionó ahí su ejército. Ese es el libro. Esa es una recopilación de 1656. Bueno, volvamos atrás, recordarles que 100 años antes también Jerónimo de Quiroga, los cronistas e historiadores como Alonso de Góngora, Marmolejo y Jerónimo de Vivar, también afirman que Lautaro habría nacido en la cercanía de Concepción. O sea, no dice exactamente, pero dice en la cercanía. ¿Ah? Y yo creo que nosotros estamos más cerca que Cañete, que Tirúa, que Quillota y que Santiago. Táctica de guerra que enseñó Lautaro de la Vega a la Marina para ir contra Santiago. Enseñó artes militares, el uso de las armas nuevas. Antes todos los indios iban al ataque. Ahora les enseñó a avanzar por escuadrones. Eso lo aprendió de su padre, Pedro Valdivia. Les enseñó a ocupar escuadrones para atacar de a poco a los españoles. Perfeccionó las emboscadas y creó una guerra de guerrilla. Como él lo sabía, pero estratégicamente sabía dónde estaban los puquios, que nosotros le llamamos los puquios, los pantanos. Nos hacían pasar todos los caballos por ahí que eran sumergidos y de esa manera podían usar las lanzas para atacarlo. Enseñó el terreno para pelear. Diseñó lanzas contra los caballos que antes no tenían. Recordar que es importante que el caballo llegue a América con los españoles. O sea, para ellos era como si a nosotros nos apareciera un monstruo, no sé, un dinosaurio. Les enseñó que la retirada era una forma de ataque y retirar era una forma de cobardía. Era una técnica estratégica psicológica de que la fue aprendiendo con su padre. Les enseñó que el toque de la corneta era para que se organizara, porque él en el momento que se fugó y fue a formar el ejército de Trehuaco, él se llevó el mejor caballo y se agarró una mejor corneta. Entonces, él preparó eso con ese material. Servicio de inteligencia, espionaje, hizo preparación artística y hacía pasarse por borracho y que no entendían el lenguaje español. O sea, también fue un artista, hizo obra de teatro, ¿ah? Para tratar de cómo poder llegar para atacar a su enemigo. Les enseñó técnicas de visibilidad nocturna. A ciertos mapuches lo hacía dormir en el día para que pudieran ver mejor en la noche. Dejarlos de guardia. Les enseñó un sistema de comunicación específico a través de sonidos de movimientos de rama que se extendían por todos los bosques, kilómetros y kilómetros, para poder ver en qué momento venían los españoles.
organizó un buen ejército de jerarquía. Lautaro era el gran Toki y formó un ejército de inteligencia que también tenía su propio Toki. Después quedé más convencido, porque con esa curiosidad seguí leyendo el Lautaro, joven libertador de Arauco, de Fernando Alegría. Y una de las cosas que me llamó la atención, y eso fue lo que le traje a usted, eso sale en Fernando Alegría, que lo publicó en 1943, editorial Zigzag, ¿cierto? En su página 132 señala, ¿cierto? Dice, los historiadores unánimemente dan cuenta de esta primera campaña de Lautaro contra Santiago. Se encaminó hacia la selva de Arauco para buscar en la tierra materna. Se entiende que Arauco en esos tiempos, no sé si Rauco significa zona de Grea, Rasco, por lo que señala Benjamín Vicuña Maquena, y Arauco, toda la gente piensa que es el Arauco donde está Arauco actualmente. Arauco era desde Litata, todo esto era zona de Arauco. La fuerza materna que le permitiese rehacer para volver a marchar contra Santiago. Me llamó la atención, en su página 133 de ese mismo libro, que hay que pensar de que todo esto es leyenda, es novelístico, pero cuando uno ve de que su contenido lo sacaron del libro de Alonso Alcides Zúñiga, de la Araucana, y lo sacan de Benjamín Vicuña Maquena y de Diego Barros Serrano, uno dice, bueno, algo de verdad tendrá que ver, pues si ellos lo están sacando para hacer esta novela y todos coinciden en lo mismo, o sea, tiene que haber verdad. En su página 133 señala que Lautaro, el héroe, sentía que la sangre le turbaba el espíritu, los hechos de guerra descendían en un plano secundario y una ansia de gozar la plenitud de la naturaleza y de hallar en su hogar una respuesta a su ternura inexpresada dominaba su voluntad y conducía sus pasos cada vez más aprisa en dirección a su antigua choza. Allí en la Vega de Litata, junto al mar, le esperaba su esposa, Guacolda. En su página 136, ¿cierto?, señala, Santiago es una ciudad lejana. En noviembre de 1556 la población de la capital se movía alarmada ante la nueva invasión del incansable caudillo araucano. Su ejército se componía ahora de varios millares de indios quiriguanos, ñuble, chanco y cauquenes, todos pertenecientes a la región de los Premaucas. Entonces uno queda más convencido porque se supone que él hace un segundo, ahí es cuando ya lo matan, porque ahí parte con su guacolda, ¿cierto? Va otra vez en busca de los Villagra. Trehuaco en el siglo pasado era de la provincia del Maule. Este es el año, un mapa del año 1826. O sea, cuando nos dice algunos historiadores que he conversado con Armando Cartes Montori, que postuló a premio de historia, Premio Nacional de Historia el año pasado, yo le dije, usted que es un doctor, especialista en temas mapuche, por favor, para este aprendiz, porque ya me metí en este cuento, que me metió un Pepe, que para descanse, dije, bueno, dígame, ¿qué de verdad? ¿Dónde? Usted es mi gurú, dígame, ¿dónde nació? Me dijo, yo creo que es Premauca, es Premauca. Yo le dije, profesor, pues si nosotros también somos Premauca, porque Trehuaco también pertenecía en el siglo pasado y también está Trehuaco aquí, o sea, Premauca. Ya, perfecto, listo, o sea, como diciendo, ¿quedó conforme? Sí, bueno, pero ¿por qué podemos ser que no? Si también éramos Premauca. La cartografía señala que la comuna de Trehuaco en los siglos pasados pertenecía a la provincia del Maule y Lautaro, para algunos historiadores, el doctor Armando Cartes Montori de la Universidad de Concepción, dice que era de la zona de los Premaucas. Para otros historiadores, Lautaro era araucano, que pertenecía a los Picunches del Norte, desde Tolten, río Tolten, hasta el río Itata. Conclusión. Ambas denominaciones son válidas.
me sirve, porque si algunos dicen, no, es que algunos historiadores dicen, no, es que es araucano, no, es que es premauca, y yo le digo, por favor, no peleen, porque fíjense que si quedamos así, nosotros también agarramos el río Itata, y por lo tanto aquí firmamos así como, ¿cómo se llama estas argollas que se juntan así? ¿Ah? ¿Sí? Un eslabón, es cierto, y quedamos nosotros con Lautaro en medio. O sea, las dos denominaciones ubican siempre a Lautaro al medio. Conversé con el doctor Marco Aurelio Reyes Coca y él me dijo, yo le conté lo mismo, usted que es maestro, entiende el tema mapuche, por favor, lo mismo que le pregunté a don Armando Carte Montori. Y él me dijo, mira, segundo, me dijo, ¿sabes tú de que con todas las informaciones que tú me estás entregando, fíjate que te quiero decirte que yo estoy convencido, me estoy convenciendo, me dijo, porque no nos hemos juntado los historiadores en Chile en una mesa como Teclú, donde todos llevemos material y digamos, oye, definitivamente definamos de dónde es Lautaro. Me dijo, pero todo lo que tú entregas es que Lautaro, me dijo, la historia se escribe desde abajo hacia arriba. Me dijo, tú partiste diciendo que tenía información que señala el canto a la araucana, que es una historia de un oficial de ejército que ingresó a una semana, él ingresó desde el Perú, ordenado por el rey Carlos V de la época, para que se viniera a Chile, y él ingresó un 23 de abril de 1557. Y Lautaro muere, lo matan, el 30. O sea, pasó una semana. Entonces me dijo él, ¿quién más claro me dijo? Si él es el primero. Por lo tanto, también hay otras informaciones, me dijo, mira, la historia se escribe desde abajo hacia arriba. Me dijo, tú sabes que en el pasado a Chile le fue muy bien en el fútbol, ¿cierto? El 2015 nos ganamos la Copa América, Sudamérica, el 2017 estuvimos a punto de ganarnos la Copa Intercontinental. ¿Tú podrías en el futuro permitir de que un tataranieto te discuta de que Chile nunca ganó una Copa América? Si tú lo viviste. Tú lo viviste. Entonces, ¿cómo nosotros podemos creerle a todos los historiadores contemporáneos, a todos los que vienen posterior? Si la base tú la tienes, y la base es la araucana. ¿Qué importa lo que diga Benjamín Vicuña Maquena, Diego Barros Arana, todo lo demás? La historia se escribe desde abajo hacia arriba. Bueno, con eso es lo que... Aquí me perdí. ¿Ah? Bueno, él dijo, hasta el momento no se ha definido. Algunos dicen que nació en Quillota, según el estudio que él ha determinado. Otros dicen Andaliente, Irúa, Cañete, Carampangue. Y usted, don Segundo, dice que el Chehuaco es la cuna de Lautaro. Es Chehuaco. Diciendo que la historia se escribe desde abajo, eso ya lo había dicho, ¿cierto? Y vamos a la otra, por favor. El corregimiento de Litata, después del partido de Litata, 1600, 1786, 1818, el que escribió la historia de Concepción, don Fernando Campos Jarriet, también con familia en Chehuaco. Él hace una estadística en el año... Hace una estadística, ¿cierto? Fernando Campos Arrié, en su página 118 del corregimiento Litata, escribe sobre los pueblos de indios Litata, un censo de población 1782 por el corregidor José Santo Mascayán, que era corregidor de Justicia Mayor de Chehuaco, y que contaba con una población la más grande. Y aquí se muestra Puaún, ahora, antes se escribía Puaguín, aparece con 50 habitantes, Mela, 49 habitantes, Maitenco, 23 habitantes, Puraligüe, Puralegui y Nonquén, 26 habitantes. Si ustedes me preguntan la toponimia, no debo ser honesto, no me la sé. Pero aquí podemos ver de que la gran cantidad de indígenas lo avala y respalda en la osamenta encontrada en los afluentes, ¿cierto?, que todavía se conserva, es que Cosquecura tenía apenas 32, y Cosquecura tiene más población que Chehuaco. Entonces, queremos decir de que en esa época
Trehuaco era el que concentraba mayor cantidad en el corregimiento de Litata. Pero ha sido mucho más, porque esos eran solamente los varones. Sí. A las mujeres no se las consideraban en aquella época en los censos. Ah, ya. Así que es un dato Perfecto. que considerar. No sé si Fernando Campos, que fue mi profesor, lo habrá dicho en su libro. Ya. Importancia de Trehuaco en la guerra de Arauco, regimiento de infantería en Quirigua, sector Quilpolemo, Trehuaco. En el mapa que se indica durante el siglo XVIII y de la primera centuria republicana del siglo XIX, se puede apreciar en simbología tipo casco 3 grandes batallas por la independencia de Chile en la cercanía de Trehuaco. Lo saqué de la Universidad de Concepción. Y aquí aparecen unos casquitos y justo los casquitos figuran aquí donde está Trehuaco. O sea, en realidad lo consideré que era pertinente traerlo, de que la guerra no pasó nada por Florida ni por Quillón, pasó por Trehuaco. ¿Ya? El corregimiento de Litata, sus corregidores, la milicia y la justicia durante el siglo XVIII. Esto es lo que quiero decir de que en realidad, de que el fondo Quilpolemo, que era el señor Almeida, que antes era de don Francisco Antonio Encina, que les mostré que fue un territorio que nos dieron a nosotros, todo lo que ahora es bosque era lleno de viña y ahí estaba el regimiento de infantería y caballería que luchó por la independencia de Chile, es decir, en Trehuaco, que era el regimiento de Quirigua. Aquí dice: el antiguo camino a la frontera entre Santiago y Concepción pasaban desde San Javier por los lugares de Cauquenes, Quirigua, Quilpolemo, Trehuaco, Coelemo y Tomé. Los 4 últimos de Litata, ellos eran los puntos intermedios donde se descansaba y se pernoctaba y renovaban la cabalgata. Ese camino era de absoluta necesidad para el ejército que tenía en Concepción la Plaza Mayor, principal defensa contra los araucanos que habitaban al sur del río Bío. Es decir, eso demuestra que por ahí pasaban todos, ahí eran todas las batallas. Historiadores de territorio y propietarios de la zona también lo manifestaron en vida, el nacimiento de Lautaro en el lado norte de Litata, y ahí, bueno, en realidad era lo que ya había señalado antes, vamos, estimado Francisco Antonio Encina, ¿cierto? Y también el propietario de Hacienda de Quilpolemo, y don Manuel Salvador Montt Legüede, ¿cierto? Que era propietario del fondo Monte de Zorro, y también, entiendo, presidente de esta casa. Monte del Zorro. Por algo será. Son peligrosas las niñas de Trehuaco, me estoy dando cuenta. Ya. Bueno, hay una serie de los grandes chilenos de TVN que yo les invito y que seguramente muchos habrán visto, donde también se refiere don José Bengoa, historiador chileno, ¿cierto? Que es un reportaje que se hizo tiempo atrás. Y también aquí está, ¿cierto? Don José Andrés Cruz Rebolledo, que también don Pepito, que partía al principio diciendo que era el responsable que yo esté aquí. Sí. Desde 12 años que me viene metiendo en la cabeza de toda esta historia, ¿ah? Y por lo tanto él es el gestor de la comuna de Trehuaco, y este es Trehuaco, donde él, ¿cierto? Quijotescamente él dice y sostiene por la tradición oral, que también es válida, ¿cierto? Así como es válida la historia, la historia escrita, también puede ser considerada válida la historia tradicional, porque todo en realidad, todo tiene digamos, algo de verdad, ¿cierto? Como también tiene de novelístico. Generalmente cuando uno hace esos famosos juegos donde se distorsiona la comunicación, donde alguien le dice una cosa y después termina contando un cuento que no tenía nada que ver, porque se va generando una distorsión en la comunicación. Bueno, también dentro de la historia escrita también se va generando ciertas cosas. Por lo tanto, podríamos hacer un empate ahí, y ¿para qué vamos a pelear? Dejemos que Trehuaco es la cuna del Lautaro. Muchísimas gracias. ¡Bravo! Sí, muchísimas
Muchísimas gracias, y al final también quería señalar de que dentro de los créditos que tenía afuera, abajo, puse a Gabriel Figueroa, que fue el que me hizo los cálculos del Gurdiger, y también otro joven que me hizo el PowerPoint, ¿cierto? Porque yo no entiendo mucho de la informática. Así que Bien. eso. Muy bien. Gracias, muy bien. ¿Ordena usted ahora o...? Ahora se ordena la despedida de usted, pero después inmediatamente vamos a pasar a ver una introducción a lo que viene ahora. Espero que funcione. Bluetooth mode. YouTube. FM mode. AUX mode. Mientras esperamos que Ahí haya la está. contraria. O sea, es el audio nomás que me faltaba. Espero que funcione. Parece que no. Ahí sí. Hace más de 4 siglos, entre estas mismas araucarias, un solo nombre era a la vez el más respetado y el más temido: Lautaro. ¿Se alcanza a escuchar algo? Apenas 20 Sí, años, sí, sí. pero se Me ganó sale por el aquí. respeto de su pueblo con astucia y valentía. Los conquistadores españoles le temían como una maldición que sin tregua los iba expulsando de las tierras de un arauco indomable. Pedro de Valdivia, el gobernador de Chile, junto a unos 200 hombres y un grupo de yanaconas o indígenas a su servicio, deja la capital del reino a inicios de 1550. Quiere hacer realidad los sueños de grandeza de la corona española, de la que él es un servidor. Atraviesa valles, ríos y se interna en bosques como este, sediento de oro y de que el poderío de la corona se extienda hacia el sur del Biobío. El ejército de Valdivia penetra la selva en el corazón de la Araucanía. El aire se vuelve denso, los sonidos inquietan. Sus soldados sienten presencias invisibles alrededor, todos nuevos, diferentes. Esto no tiene nada que ver con el valle central de Chile. Ocultos tras el follaje, los mapuches observan a los españoles. Informados por los signos del norte, sabían que un ejército se acercaba a sus tierras. Sin embargo, no conocen a los invasores de su manera de hacer la guerra. Solo saben que pelearán para defender su tierra. Lucharán, como lo han hecho contra los incas, para establecer los límites de su territorio. Lo que no saben los mapuches es que los huicas no vienen a convivir pacíficamente con respetarlos. Vienen a someterlos e instalarse en su territorio para siempre. Aquí comienza una guerra que durará siglos. Es el inicio de una época que cambiará la forma de vivir, de pensar y de pelear con los mapuches. Una nueva era que será encabezada por un muchacho de 20 años que vivió junto a su enemigo, Pedro de Valdivia, para luego regresar a su pueblo y liderar la lucha contra los españoles. Les presento a Lautaro, también conocido como el joven libertador de Arauco, un adelantado a su época, un visionario, un guerrero indomable. La leyenda cuenta que en este pueblo del Valle del Río Itata nació Lautaro allá por el año 1534, hijo de Puriñón, un conocido cacique de la zona. Los antecedentes que yo tengo, fundamentalmente por un personaje que vivió en Treguato y que murió el año pasado, don Pepe Cruz. Él sostenía de que don Lautaro habría nacido acá en Treguato. A lo mejor es que don Pepe Cruz, como lo suele decir comúnmente, puede que le haya resultado claro, puede que haya dado con la verdad. Es posible. Porque 86 años hacia atrás, él siempre investigó con las personas que tenían más edad que él y siempre aseguraba que Lautaro había nacido en Treguato, en el Cerro del Indio. Siempre
Martino Lautaro sus filas. El joven se convertirá en el paje de caballo del gobernador y vivirá su servicio por 2 años, observando de cerca cada uno de sus movimientos. Halcón Veloso, claro, recibe el nombre de su abuelo paterno, Zulán, de acuerdo a la tradición indígena. Durante la putula, la ceremonia de bautizo, se hacen ofrendas al recién nacido. Los asistentes piden a los dioses para que lo ayuden en su vida futura, también para que las cualidades espirituales del abuelo pasen al nieto. Esta relación traspasa el mundo de los vivos. A la muerte de uno de los Lacu, este sigue protegiendo al que lo sobrevive y beneficiando con el de los Peuma, los sueños. Al cumplir 12 años, el joven Lautaro recibe la iniciación que marcará su paso a la adultez y su integración a la sociedad junto a otros jóvenes de su edad. Durante este largo periodo de preparación, aprende la historia de sus antepasados, es instruido en el tótem del clan y sus obligaciones con su familia y la sociedad. Los ancianos de la tribu lo adiestran para hablar en público, ejercitan su memoria para que pueda repetir palabra a palabra el mensaje habiéndolo escuchado solo una vez. Lo entrenan en el manejo de armas, en los juegos atléticos, en las habilidades para la sobrevivencia. Lautaro debe apilarse el cuerpo arrancándose pelo por pelo usando 2 pequeñas conchas, uno de los escasos rituales que se conoce hoy de esta iniciación. Llega el momento en que los maestros consideran que el joven ya está preparado. Luego de largos ayunos, Lautaro es iniciado en una ceremonia secreta en las casuras del bosque. Halcón Veloz ya pertenece a su clan, el que pronto abandonará para cumplir su destino. Lautaro llega a nosotros no solo como personaje histórico, sino que también como personaje de novelas, de obras de teatro, de poesía épica. La historia que hemos recibido a través de cronistas se ha alimentado, ha crecido con el relato contado de boca en boca, dando lugar al mito. Yo diría que la araucana es el primer uso que se hace de Lautaro. A partir de un relato recogido en los fogones de los viejos soldados, se construye un personaje que está lleno de significado, lleno de sentido, ¿no es cierto?, propio a la España de la época de Alonso de Cid. Cosas, diré también, harto notables, de gente que a ningún rey obedece. Hay un país en el fin del mundo, en la región antártica famosa. ¿Qué es lo que es la Antártica famosa para un español del siglo XVI? Nada, pues el fin del mundo, es un lugar en la antípoda, ¿no? En el otro lado de España, al otro lado del globo, muy lejos de aquí, hay gente que no tiene rey. Y el jefe de esta gente se llama Lautaro, ¿no?, que es como una especie de héroe, un héroe griego, un héroe maravilloso, histórico, probablemente histórico. Por ahí lo escuché yo que había existido, pero lo adorné, ¿no es cierto?, con una serie de otros atributos. Y funda el mito. Un condimento de ese mito es su romance con la joven mapuche Guacorta. Las versiones que nos llegan difieren con respecto a la llegada de la enamorada de Lautaro. Algunos la sitúan junto a Curiñanco despidiendo a su amado cuando Valdivia lo lleva cautivo. Otros en Santiago llevando la flecha ensangrentada de la convocatoria a la guerra de su pueblo, viviendo junto a él para volver a la selva del sur. En la Araucana, Cine la describe durante una noche mientras duerme junto al toque en las cercanías del río Taquito. En la ruta tiene sueños premonitorios que anunciarán el fin de esta historia, pero no nos adelantemos. Lautaro, ¿no es cierto?, va a ser quizá la persona o el personaje más utilizado en la historia de Chile. Los primeros patriotas que se llaman en Chile van a decir, nuestra lucha ya tiene un antecedente. Nuestra lucha contra España tiene un antecedente de los araucanos y concretamente de Lautaro. Neruda, obviamente, hace de Lautaro el que está luchando en ese momento por la esperanza contra la dictadura de González Videla. En las tinieblas llegaba Lautaro. ¿En qué tinieblas hablaba Pablo Neruda? Bueno, está hablando de las tinieblas que están
ha seguido teniendo usos, los usos de la historia, como se dice, ¿no es cierto? Se utiliza la historia de Lautaro a lo largo de siglos. Las ilustraciones que conocemos del héroe lo dibujan blanco, esbelto y alto, idealizado al menos en el aspecto físico. Sin embargo, aquí les presento a nuestro Lautaro, el halcón veloz de esta historia, como nosotros lo concebimos, acercándolo a un fenotipo más realista. Bien, una vez repasado esta parte audiovisual entre Lautaro y Trehuaco, yo quisiera dejar pasar a exponer su trabajo de gestión cultural en torno a Lautaro y Trehuaco a la hija de don Pepito, la señora Alejandra Cruz. Adelante. Bueno, dicen que la locura es hereditaria. Igual que mi papá estuvo trabajando para fundar la comuna de Trehuaco, que no lo hizo tan amable como dice Chamela. Mi papá realmente se fue a pelear con los otros alcaldes porque él había sido juez de delegación y tenía el mapa de lo que era la delegación de Portezuelo y lo que era su delegación como juez, lo que le tocaba a él. Entonces esos territorios él los fue a pelear porque era el que tenía el mapa. Entonces lo fue a pelear como parte de Trehuaco y por eso pudo juntar todas estas firmas y este terreno, pero no fue con muy de buenas maneras, fue con pelea. Pero así entre gente que se conocía, entre personas de la misma región. También les quería contar que fue un momento de la historia que fue muy favorable a la creación de la comuna de Trehuaco, porque Trehuaco eran 3 haciendas o 4 haciendas grandes. Haciendas significan más de 500 hectáreas de terreno. Y los propietarios de esas haciendas eran personas que tenían cargos importantes. Por ejemplo, cuando se habló de fundar la comuna de Trehuaco, estaban el presidente de la Corte Suprema de Santiago era dueño de Denecán, que es una de las haciendas grandes de Trehuaco. Estaban también personas de la familia Campos Carvajal, que tenían poder dentro de la política de la época de Allende. En Quilpolemo estaba don Clodomiro Almeida, que estaba reemplazando al presidente Allende, que andaba en Cuba en ese momento, y don Manuel Montt Leguedé, que fue también una importante ayuda para poder formar la comuna, en lo que se conversó, porque él ya no era senador de la República, pero conocía a toda la gente, tenía muchos contactos. Entonces él ayudó mucho en esta gestión que hizo mi papá, pero principalmente teniendo en cuenta que don Clodomiro Almeida había quedado como presidente de Chile, para que se pasara este proyecto de ley muy rápido. Mi papá también era sobrino de, no sé si se acuerdan ustedes, don Humberto Enrique Frede. Entonces fue muy rápido entre todos los senadores y los diputados que se conocían entre ellos y eran parlamentarios que se debían favores. Pasemos rápido esta comuna de Trehuaco porque ellos también tenían intereses creados. El presidente de la Corte Suprema tenía una hacienda en Trehuaco, don Clodomiro Almeida tenía la hacienda más grande, don Manuel Montt había sido senador muchos años por la comuna y venía todos los años a Montezorro, donde él tenía también un gran terreno. Y bueno, estaban todos involucrados de alguna manera y sacaron muy rápido la creación de la comuna de Trehuaco. Pero se juntó todo esto, tuvimos la suerte, con muy pocos habitantes, muy poco territorio, poder unir todo esto y formar la comuna. Nosotros hemos hecho lo mismo en Trehuaco con un grupo principalmente somos casi puras mujeres, de juntarnos para rescatar esta ruta histórica, patrimonial,
que es la ruta Lautaro-Guacolda, que nosotros decimos, la hemos nombrado de esa manera. Es como tener una mina de oro sin trabajarla. Está ahí, mientras esté ahí nos sirve. Si uno la trabaja y la pone en valor, la pone en contexto, la saca, la cuenta la historia y la pone en, digamos, la comercializa de alguna manera, no en mala, no en una, pensando nada más que en tener una empresa turística, sino que además es darle a nuestra comuna, que es bastante rural, darle una alternativa económica de trabajo a las generaciones futuras. Esto es lo que nosotros hemos estado pensando para formar la Cámara de Turismo y Cultura de Trehuaco. Rescatar este patrimonio que nosotros tenemos y que nadie lo ha puesto en valor y nadie lo ha trabajado. Nosotros la intención es poder formar una empresa, porque ahora viene una unión de la carretera del norte, que fue un proyecto del presidente Lagos cuando él fue ministro de Obras Públicas. Él quería tener una carretera que uniera Chile por toda la costa, paralela a la carretera Panamericana Sur. Esa carretera que se ha ido construyendo de un presidente a otro por tramos, está ahora cerca de poder construir su puente sobre el río Itata, lo que nos dejaría en un momento formidable para poder nosotros estar preparados para recibir este flujo de personas que van a venir a conocer una vez que se cree el puente que va a unir va a unir Chillán con Concepción por la costa. Cuando eso suceda, va a pasar mucha gente por ahí, y esa gente va a pasar a ver la ruta Lautaro-Guacolda, porque es una ruta histórica. Aparte que es una ruta muy linda de 20 kilómetros que va bordeando todo el río Itata. Y todo el río Itata lo bordea con una historia que tiene del amor de Lautaro con Guacolda, tiene de la valentía, tiene de todo lo que la guerra y todas las batallas que ya habíamos tenido antes de que apareciera Lautaro, mucho antes, porque en Trehuaco también los antepasados de Lautaro habían luchado contra los incas. Ellos pararon la invasión inca. Creo que hay un texto, es el tótem que está a la entrada de Trehuaco, donde está la historia de esta historia. ¿Lo puedes cantar, por favor? Esta es la historia de Trehuaco que se hizo en el gobierno Bachelet II. Todos los pueblos, o sea, las comunas, recibieron la historia de su comuna y el nombre de su comuna. Entonces nosotros tenemos, esta es la historia que mandaron a poner al frente de la municipalidad. Como está escrito en letras chicas, casi nadie la lee. La leemos los que nos interesamos en la historia. Entonces dice, enclavada en la cordillera de la costa, esta comuna posee una historia que se remonta a la época de los antiguos pobladores indígenas de la zona y la defensa que hicieron del territorio ante el avance de los incas en el proceso de conquista del sur. Estos eran los incas, mucho antes que llegaran los españoles. Y a esto los pararon Lautaro, o sea, los antepasados de Lautaro en Trehuaco, en esta comuna. Y aquí dice, se reconoce además que en estas tierras nació Lautaro, uno de los mayores líderes mapuches de la guerra de Arauco. Bueno, y aquí habla de los puntos, y aquí está el territorio que nosotros ocupamos físicamente dentro de la comuna dentro de la región de Ñuble. Entonces, los antepasados de Lautaro ya habían tenido una historia deteniendo la invasión inca, que se devolvió porque no pudieron pasar. O sea, Trehuaco, nosotros somos guerreros, ¿no? Somos muy peleadores de verdad, y tenemos mucho todavía de esta cosa así como de fiereza, de amor por el pueblo, de cariño, de deseo de hacer las cosas, de hacer algo bien. Y estamos en una transición que es muy importante para nosotros, de ser una región agrícola y bastante pobre como cantidad de dinero por habitante, como cantidad que recibe cada uno, y como educación
éramos bastante pobres como pueblo agrícola, como una región que vivíamos de la agricultura y que ahora ha pasado a ser una parte mínima de nuestra riqueza, porque nuestra riqueza ahora es forestal. Hemos tenido casi todo nuestro territorio, antes eran plantaciones de trigo, viñas y lentejas, esos eran nuestros cultivos, y ahora nuestros cultivos son forestales. Si ustedes piensan que un pino vale $5, un pino de 10 años vale $5, nosotros tenemos millones de pinos en la comuna. Es un paisaje donde hay pino, eucalipto, eucaliptus, pino, pino, eucaliptus. Así es nuestra comuna. Es una riqueza enorme la que nosotros tenemos. Nos ha permitido vivir mucho mejor, pero mentalmente nosotros no hemos avanzado de nuestra mentalidad agrícola a la mentalidad forestal. Con todo lo que implica que muchas veces hemos perdido terreno en algunas cosas, como estábamos conversando recién, que no tenemos insectos, se han terminado las ranitas, los grillos, se han terminado mucha parte de la vida que era propia de la comuna, pero la gente vive mucho mejor, casi todos tienen sus vehículos, tenemos una calidad de vida realmente envidiable porque es muy tranquilo, pero al mismo tiempo ya no hay falta de alimento como hubo en un momento donde era realmente una comuna pobre. Bueno, les quiero contar finalmente que nuestra ruta empieza con el Cerro del Indio, es el lugar donde nació Lautaro. Después del Cerro del Indio lo llevamos a pasear por el río Itata y tomamos el río hasta la desembocadura en el mar, en el Océano Pacífico. Don Francisco Encina, la familia Encina, había sido dueña de la hacienda Quilpolemo que colinda con el río Itata. Y don Francisco Encina mandó plantar una alameda de encinos para que las generaciones futuras supieran dónde había nacido Guacolda. Esos encinos están sin ninguna protección, son viejos, están expuestos al tráfico de camiones forestales. Entonces, nosotros nos interesaría tener esta ruta mucho más protegida. También tenemos las cuevas de Puaún, que son unas cuevas naturales que tenían salida a muchos lugares lejos. Incluso se dice que salía hasta la Catedral de Chillán, por debajo. Pero para el terremoto de 1939, una parte del cerro se deslizó sobre la otra, entonces quedó más enterrado. Pero las cuevas uno puede entrar, unos 20 metros en algunas, pero hay otras por los bordes del cerro que se puede entrar más lejos. Pero es muy oscuro, muy húmedo y uno no sabe con qué se va a encontrar porque son cuevas dentro de la roca de piedra. Esas son las cuevas de Puaún que los indios usaban para criar caballos. Ellos escondían un ejército completo porque estaba con mucho matorral y era imposible detectar que detrás había una salida por lo menos la salida esos son los encinos que mandó a plantar don Francisco Encina, que escribió en Trehuaco parte de la historia de Chile, parte de su libro de Historia de Chile cuando la familia Encina era dueña de Quilpolemo. Esta es la ruta, así está en este momento. Después también hay una foto de las cuevas de Puaún, que son unas cuevas en la roca, no sé si están, no se ven parece. Pero también es interesante y está el lugar donde vivió él con Guacolda, que era lo que mostraba Chamel. A eso somos nosotros, parte de las integrantes de la Cámara de Turismo y Cultura de Trehuaco. Bien camiseteadas, como ustedes ven. El Cerro Coicoy actualmente es un cementerio. Ahí era donde vivían Lautaro y Guacolda en el verano. Es un lugar muy bonito. Ese es el paisaje que uno tiene. Bueno, ese día está casi lloviendo, pero uno tiene realmente una vista extraordinaria sobre el mar desde el cerro. Es un cementerio. Y lo otro, lo más importante, es la explanada que tú mencionabas como la Marina. La Marina es una explanada donde se formaron los ejércitos mapuches, araucanos, para preparar todas las guerras y toda la estrategia de Lautaro, que
que aparte de todo, esa es la explanada, que está en la desembocadura del río Itata, al lado de un humedal que hay que también protegerlo, porque cuando pasa el puente, esto va a quedar muy, muy expuesto. Entonces es necesario que nosotros esta ruta la trabajemos y la podamos proteger, porque es una ruta pequeña. Antes era una ruta, cuando iba don Manuel Montt, yo me acuerdo de él, yo tengo la historia del Lautaro, yo la tengo de relato de cuando yo era niña, de haber escuchado a don Manuel Montt que se quedaba en mi casa, en la casa de mi abuelo, porque esta ruta que estaba mostrando antes era una ruta de caballos, para andar a caballo. Y don Manuel Montt tenía que viajar desde Santiago en tren, él era senador en esa época, viajaba desde Santiago en tren hasta Chillán, se bajaba en Chillán, tenía que esperar el tren que iba a Concepción y se bajaba en Coelemu. En Coelemu él lo venían a buscar desde la casa y lo llevaban hasta Trehuaco, de la casa de nosotros. Él dormía una noche en Trehuaco después de este viaje tan largo y ahí hablaban, yo escuchaba hablar de Lautaro, escuchaba hablar de la historia de Chile y ellos conversaban, claro, uno como chica no pone mucha atención, pero en algún momento al avanzar en la vida y en las experiencias uno se da cuenta de que tiene una información que no está trabajada, que se pierde. Yo a la edad mía, yo ya no tengo un montón de años para decir lo vamos a hacer, hay que hacerlo ahora ya. Dejar empezado para que el resto siga. Entonces este trabajo que hace Chamel de investigación es súper importante para toda la comuna que todavía no nos damos cuenta. Hay países completos como España que viven básicamente del turismo. Nosotros vamos a tener una oportunidad magnífica con este puente que se va a construir ahora luego, por lo menos en 3 o 4 años más el puente va a estar construido, porque ya está todo, ya se aprobó el diseño, se aprobó la ingeniería, ahora viene la construcción. En noviembre empieza ya definitivamente a ver cómo lo van a hacer para construirlo. Están los fondos y está aprobada la construcción del puente. Y esta parte de los alumnos del liceo hicieron una estatua del Lautaro que la pusieron arriba del cerro, eso es la Marina. Y esa estatua ahora la tuvieron que sacar porque estaba sin mantención y hubo que hacer una nueva. Y los alumnos del liceo están haciendo otra que la vamos a inaugurar el 18 de septiembre. Eso tiene una cosa bien extraordinaria este cerro, que es el cerro que está justo en la Marina y de donde se ve el mar como a unos 30 metros. Claro, esa es la Marina vista desde arriba. El cerro tiene una acústica que es muy extraña, porque si uno habla arriba al lado de la estatua, abajo se escucha todo lo que uno habla. Y si uno habla abajo, arriba no se escucha nada. Entonces desde ahí se formaron, desde la Marina, desde arriba se daban las órdenes. Ahí formaron todos los escuadrones, toda la guerra de Arauco se planificó y se organizó en la Marina. Creo que eso era, me falta, lo último que me falta es que Pablo Neruda también visitó la ruta. La Matilde Urrutia, la señora de Pablo Neruda, era de Coihueco, que también está en Ñuble. Y ella tenía un tío, don José Nieves Urrutia, que había estudiado Derecho, pero nosotros le decíamos el Tinterillo Urrutia porque nunca se graduó, no se pudo graduar. Entonces él era tío de Matilde Urrutia y él llevó a Pablo Neruda. Pablo Neruda recorrió desde México hasta el sur de Chile antes de escribir La Araucana. Y él pasó por Trehuaco y está relatado. Cuando uno conoce los lugares y lee a Neruda, uno sabe cuáles son los lugares. Están en la ruta. Eso es lo que les quería contar. Agradecerles que me hayan escuchado e invitarlos para que nos vayan a visitar. Ojalá pudieran alguna vez, sobre todo usted que es descendiente de la familia Otto, que es muy importante en la región, que nos vayan a visitar. Muchas gracias. Nova se llama ella. Buenas tardes. Buenas Muy tardes. contenta de estar aquí participando en este acto magnífico que le enriquece a uno los conocimientos. Les cuento un poquitito, yo estuve como 30 años trabajando ahí en una oficina bien antigua en el Servio. Y de ahí
me devolví a mi tierra, que es Trehuaco. Así que he tenido la oportunidad ahora de mayor de escribir algunas cositas, algunos relatos. Entre eso escribí este poema chiquitito del altar. Se los voy a compartir con mucho cariño. No es tu culpa, Lautaro, se llama el poema. Los bosques de Coelemu y Trehuaco, Lautaro con su vida defendió. No es tuya la culpa que nuestros pulmones ya no se impregnen de temos y canelos, quillayes y arrayanes. Tampoco es tu culpa que ya no se escuchen los bellos conciertos de loicas y torcasas, tordos y chicoles. No es tuya la culpa que la generosa abeja, extraviada y confundida, a su cuna no pueda regresar. Mas el Itata, sobreviviente de las manos nuestras, Lautaro susurra en su caudal. Muchas gracias. Ha sido una jornada que todavía no termina, pero por ahora quiero agradecer el tremendo esfuerzo de viajar acá a esta ciudad tan contaminada, tan llena de gente, desde un pueblo tan hermoso y de una comuna, y es más que un pueblo, es una comuna, ¿no? Lleno de campo y pueblo. La señora Alejandra, la señora Irma, María Inés, y por supuesto don Segundo, el viaje que ellos han hecho y han emprendido y la riqueza que nos han traído de una cultura local extraordinaria. Pero antes de cerrar esto con lo que corresponde casi siempre con un cierre musical, por razones técnicas debo insertar este video porque no se registró lo siguiente en la actividad realizada el jueves pasado, 24 de agosto de 2023, en la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Quiero agregar lo siguiente: la noticia que nos trajo el expositor de esta conferencia, don Segundo Concha Pedreros, acerca de la iniciativa del alcalde de la comuna de Trehuaco, el señor Raúl Espejo Escobar, y su honorable consejo municipal, integrado por las señoras o señoritas Claudia Parra Bello, Viviana Novoa y los señores Joel Gatica Arenas, don Pedro Concha, don Rolando Agurto Acuña y don Luis Monsalve Valenzuela. Todos ellos, encabezados por su alcalde, han determinado la declaratoria como hijo ilustre de la comuna de Trehuaco al director y fundador del grupo de canto tradicional Trehuaco, el señor Carlos Martínez Miranda, presente en la ceremonia, a quien se le comunicó esta misma noticia. Lamentablemente, como les digo, no quedó registrada en el video. De modo que a continuación va la declaración del alcalde en el siguiente video, y a continuación también de eso viene el final de la ceremonia con la intervención musical del mencionado grupo Trehuaco. Con motivo de celebrarse los 213 años de patria, el próximo 18 de septiembre, año 2023, Raúl Espejo Escobar, alcalde de la comuna de Trehuaco, y su honorable consejo municipal, hemos decidido declarar hijo ilustre al director musical del grupo Trehuaco, señor Carlos Martínez Miranda, folclorista nacional, quien ha dejado en alto el nombre Trehuaco a nivel internacional en Colombia, en Cuba, en Argentina y así en distintos países. Un folclorista que hemos tenido el orgullo de tenerlo celebrando los 50 años de aniversario en nuestra comuna. Muy conocido los funcionarios municipales, como por ejemplo Chamerito Concha, que siempre se acuerda de este tremendo maestro de la música. Pedrito Concha, también funcionarios municipales, quien dan fe que
el nombre de Trehuaco a través de la música ha recorrido todo nuestro país y por supuesto también internacional. Desde Trehuaco un cariñoso saludo para el folclor nacional y por supuesto para don Carlos Martínez Miranda. Gracias. Desde que tu amor perdí, Los rosales que en un tiempo daban rosas para mí. Los rosales que en un tiempo daban rosas para mí. ahora ya se han secado. Desde que tu amor perdí, ahora ya se han secado. Desde que tu amor perdí. Si yo llego hasta los ríos huyen de mí. Si yo llego hasta los ríos huyen de mí. Mezclándome sus aguas, desde que tu amor perdí, mezquinándome sus aguas, desde que tu amor perdí. Si yo me arrimo a los montes huyen de mí. Si yo me arrimo a los montes huyen de mí. Esquivándome sus sombras, desde que tu amor perdí. Esquivándome sus sombras, desde que tu amor perdí. Bueno, la tonada Angostura Guasa, esa es conocida. Y también hay una versión de allá, de la zona. Sí, van a ver. Señores y señoritas, yo vengo de la Angostura a cantar la tonada que con toda aventura a cantar
otra cosa iba a hacer, la remolienda entre Guaco. Y otra cosa iba a pasar en la remolienda entre Guaco. Así termina la fiesta entre La fiesta. Voy a ser muy franco, yo he asistido a numerosas conferencias acá en la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, soy director desde el año 2010 más o menos, y he visto pocas buenas conferencias como la que ocurrió hoy día. Así que yo los felicito a todos los de Trehuaco, muy bien. Así que gracias por haber venido. Gracias.